Fue mi gente, es John Adwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que está pasando en las últimas horas entre Donald Trump y la Universidad de Harvard, una de las universidades, si no la más reconocida de los Estados Unidos y una de las más reconocidas del mundo. Resulta que Donald Trump ha dicho que esta es una universidad que solamente enseña odio y estupidez y que es una broma, y debido a eso ha decidido congelar más de $2.000 millones en subvenciones y contratos multianuales con la universidad. Esto después de una larga disputa en la que la Universidad de Harvard decidió no acordar a los términos que le había impuesto la administración de Donald Trump, en particular con lo que tiene que ver con evitar las protestas pro-Palestina, evitar las protestas que puedan ser consideradas antisemitas, ¿ok? Y obviamente en Estados Unidos eso es prácticamente cualquier protesta que critique cualquier cosa que haya hecho, que haga o que esté por hacer el gobierno de Israel, ¿ok? Eso es lo que es considerado antisemitismo por la clase política y por muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, miren, nosotros hemos visto esto mucho antes de Donald Trump siquiera haber llegado a la presidencia nuevamente. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Columbia, que pasó por 3 presidentes diferentes en cuestión de un año. Y siempre era la misma razón. Era porque supuestamente no estaban haciendo suficiente para contener a los que estaban protestando en contra del accionar de Israel. Por ejemplo, tuvimos el caso de Minouche Shafik, quien ella durante las protestas a inicios del año 2024 inclusive llamó múltiples veces a la policía para que desalojara campamentos establecidos por los manifestantes y también ordenó o le pidió por lo menos a la policía que arrestara a los estudiantes, llevando al arresto de más de 100 estudiantes el 22 de abril del año pasado, así como también volvería a llamar a la policía el 29 de abril, lo cual llevaría a un arresto de otras 108 personas en una nueva manifestación en la universidad a favor de Palestina, ¿okay? Sin embargo, esto no fue suficiente. De igual forma, ella fue catalogada como una persona que no había hecho lo necesario para contener las críticas a Israel. Por eso, en una audiencia frente al Congreso, Ilhan Omar, que ustedes saben es una absoluta impresentable, una persona que realmente odia a los Estados Unidos y sin embargo pues allí está recibiendo chequecito tras chequecito por ser congresista, pero de la misma forma que un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día, Ilhan Omar aquí pues le termina poniendo una trampa retórica a quien era todavía la presidenta de la Universidad de Columbia, y le pregunta si ella ha visto manifestaciones en contra de judíos. Escuchen esto. To get a clarification earlier, one of my colleagues asked you, have you seen anti-Muslim protests on campus? I have seen, we have had pro-Israeli demonstrations on campus. No. But just not a protest that was not, against Muslims. No, I have you not seen seen one against Arabs? No, I have not. Have you seen one against Palestinians? No, I have not. Have you seen one against Jewish people? Have you seen a protest saying we are against Jewish people? No, I have seen. Okay. Entonces, nuevamente, Ilhan Omar, que nuevamente ustedes saben lo que opino de ella, llevo años criticándola porque me parece que en el Congreso ella es una de las peores congresistas que hay, junto a personas como Alexandria Ocasio-Cortez, obviamente. Pero Ilhan Omar aquí le dice: ¿usted ha visto protestas en contra de estudiantes musulmanes, en contra de estudiantes árabes? Y dice, no. Y después le pregunta, ¿en contra de estudiantes judíos? Y ahí ella tiene que decir, pues no. ¿Por qué? Pues porque las protestas no son en contra de los judíos, son en contra del accionar del gobierno de Israel. Ahora, que si dentro de esas protestas hay personas que piensan cualquier cantidad de barbaridades, claro que sí. Ustedes díganme, ¿en qué protesta que tenga más de 1.000 personas, más de 100 personas en realidad, más de 10 personas quizás, no van a haber personas que van a tener posturas radicales y nefastas? ¿En qué protesta? ¿Sobre qué cosa exactamente? Eso no sería cierto. Sin embargo, la razón de las protestas son debido al accionar del gobierno de Israel en el conflicto con Gaza en los últimos años. Esa es la razón de estas protestas. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en contra. Sin embargo, si tú eres Donald Trump y eres la administración de Trump y dices ser un defensor de la primera enmienda y de los derechos de la libertad de expresión, no puedes entonces salir a decir, bueno, existe la libertad de expresión en todos menos las críticas al gobierno de este otro país. O sea, imaginen eso. No se está aquí buscando remover los fondos, el financiamiento federal o deportar a estudiantes, como ha ocurrido muchas veces y todavía hay muchos casos pendientes, los voy a mencionar algunos más adelante, debido a que estas personas están criticando a Estados Unidos, ¿ok?
Tú puedes literalmente ir y quemar la bandera estadounidense, algo que personalmente yo pienso debería estar penado bajo la ley. Pienso que debería llevar a una pena de prisión, sin importar en qué país estés. Si tú quemas la bandera de ese país, estando en ese país, creo que debería ser considerado un acto similar a una traición a la patria. Deberías tener que pasar, digamos, un año en prisión por hacerlo, ¿ok? Me parece que hay limitaciones a lo que se puede y no se puede hacer y creo que esa es una de ellas. Sin embargo, inclusive yo en este caso, que yo no soy un absolutista de la libertad de expresión, nunca lo he sido. Por ejemplo, yo siempre he dicho que en Venezuela yo creo que los partidos políticos socialistas deberían estar prohibidos por lo menos por una generación después de un cambio de gobierno. ¿Por qué? Pues por el inmenso daño que le han ocasionado al país y por lo nefasto que es la ideología, por lo difícil que es revertir el daño que esa ideología ocasiona, ¿ok? Tan difícil porque es una ideología que parte de la premisa de que todo lo que te pueda pasar nunca va a ser tu culpa y que todo lo que tú vas a querer, nosotros te lo vamos a dar, entonces vota por mí. Es una ideología que, como los cantos de sirena, es muy atractiva, ¿ok? Entonces, yo he dicho que en instancias como estas, inclusive en el caso de Alemania, yo hubiese estado de acuerdo durante cierto periodo, digamos algunas décadas después de la Segunda Guerra, en que en efecto la ley que sigue vigente hasta el día de hoy, que evita que los partidos hildemaristas, digamos, puedan surgir y que evita el discurso hildemarista en Alemania, pues hubiese también estado de acuerdo con ello debido justamente a las características históricas de lo ocurrido en ese país. Pero en este caso no se está implementando estas prohibiciones debido a críticas de Estados Unidos, sino se está haciendo para buscar defender a otro país, para buscar defender al gobierno de otro país. Y una vez más, esto viene de la misma administración que supuestamente son grandes defensores de la libertad de expresión. Entonces es abiertamente una hipocresía. Nuevamente, ustedes pueden estar a favor o en contra de las posturas, sin embargo, esto es abiertamente una hipocresía de la administración de Donald Trump. No hay otra forma de llamarlo. Después, continuamos y vemos que después de ella tener que renunciar en agosto del 2024, vino otra mujer de apellido Armstrong, que también fue tildada como una persona demasiado tibia en contra de las protestas. ¿Por qué? Pues porque en comunicaciones filtradas, privadas, ella había dicho que las audiencias en el Congreso sobre el antisemitismo en las universidades era una tontería. Y aquí tenemos al representante de Nueva York, republicano Mike Lawler, respondiendo a ese artículo y diciendo: esto es una bofetada a todos los estudiantes judíos en el campus. Renuncia ya. Nuevamente, entonces, si tú estuvieses siendo republicano diciendo que una persona que es decano de una universidad, ella considera como algo muy importante una audiencia en el Congreso para hablar sobre BLM o para hablar sobre el movimiento trans, ¿ustedes piensan que ese republicano no estaría saliendo a correr a decir: esto es lo que le importa a estos decanos de las grandes universidades, estar hablando de temas como BLM y el movimiento LGBT en los congresos? Eso es lo que le importa. Esto demuestra que estas universidades están en decadencia. Pero cuando una persona dice lo correcto, que es tener una audiencia en el Congreso sobre supuesto antisemitismo en estas universidades, cuando una vez más, dentro de la política estadounidense, de ser lo contrario, una audiencia, por ejemplo, sobre la islamofobia en el Congreso, sería ampliamente criticada por los republicanos, salen los republicanos a obviamente atender a quienes les hacen donaciones de campaña, por ejemplo, AIPAC, que gastó más de $100 millones en la campaña presidencial anterior, únicamente para defender los intereses de Israel. Entonces salen a defender esos intereses para sus futuras campañas políticas y dicen: esto es terrible, deberías tener que renunciar, esto es antisemitismo, ¿ok? Y ahora ten en cuenta una cosa, lo que le agrega inclusive un nivel aún mayor al ridículo. Esta es una mujer que inclusive en años anteriores había estado como la presentadora de programas de iPad y había hablado sobre la importancia de mantener la agenda de Israel por encima de cualquier otra cosa. Vean aquí a la mujer que supuestamente era antisemita. Senator Coons, you just returned from a trip to Israel. We were talking about it backstage. It sounds as though it was fascinating. You had an opportunity to meet with Prime Minister Netanyahu, visit the Syrian border. What is your candid sense of Israel's security situation coming away from the trip? Well, it was a great trip because it was bipartisan. There were 4 Republicans, 3 Democrats. Senator Lindsey Graham and I led this trip. And we had a chance to visit Jordan and Israel. And in Israel, we spent 4 days looking at its security situation. And I was truly struck. In my 8 years as a senator, I haven't seen an immediate security situation as threatening as today.
Nuevamente, entonces, teniendo una charla en Estados Unidos con un super PAC que realiza donaciones de millones y millones de dólares para desbancar a representantes y a senadores que tengan posturas críticas a Israel, y eso es justamente lo que hizo AIPAC el año pasado. Por ejemplo, cuando gastó 15 millones de dólares para ayudar al oponente de Jamal Bowman, el demócrata de Nueva York, y terminaría ganando George Latimer después de recibir esta inyección de capital durante la campaña. Jamal Bowman es otro sujeto que nuevamente, o sea, ustedes saben, es un absoluto chiste. Jamal Bowman, quizás ustedes recordarán, él apareció en su momento viral en ese discurso en la tarima junto a Alexandria Ocasio-Cortez y agarró una silla y puso la silla al aire y casi parte la silla en la tarima. Jamal Bowman, un absoluto payaso. Sin embargo, la única razón por la que buscaron desbancar a Jamal Bowman es porque él era un gran crítico de Israel. Lo mismo hicieron con Cori Bush. Cori Bush, representante también demócrata, AIPAC gastó 8.5 millones para apoyar a Wesley Bell, quien terminaría en efecto también venciendo a Cori Bush. ¿Por qué? Pues porque Cori Bush nuevamente era gran crítico de Israel. Ahora, Cori Bush, otra persona, un absoluto payaso. Una vez más, la razón por la que pierde su escaño, la razón por la que termina perdiendo el apoyo de gran parte del Partido Demócrata es por las críticas a Israel. Lo mismo que pasó con el caso de Claudine Gay, la presidenta de Harvard, que tuvo que renunciar a su cargo por plagio. ¿Por qué plagio? Pues porque resulta que se pusieron a investigar de qué forma podían justificar el pedir su renuncia después de que ella adoptara posturas de decir, miren, estas protestas son libertad de expresión, ¿ok? Entonces, puedes decir, sí, por plagio deberían haberla desbancado, pero la razón por la que siquiera se descubrió y a alguien le interesó el tema del plagio es porque ella estaba permitiendo las protestas pro-Palestina, ¿ok? Entonces, miren, me preguntan a mí, yo soy una persona que vive criticando tanto al fundamentalismo islámico de los grupos radicales y a los pendejos que van y hacen este tipo de marchas y eventos en países ajenos a los conflictos. Por ejemplo, acá en Inglaterra cada rato tenemos movimientos de todo tipo de países distintos que vienen y impiden el tráfico para hacer marchas con sus banderas como unos absolutos payasos en países que no tienen nada que ver con el conflicto. En el caso de Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el principal aliado de Israel, me parece que tiene mucha más coherencia al decir que sí se debería permitir ese tipo de protestas y manifestaciones con tal de que estén bajo los mismos parámetros en los cuales se le permitiría a cualquier otro grupo realizar una protesta en Estados Unidos. Si una protesta de cualquier grupo se vuelve violenta, claro que sí, arréstenlos, metan a la policía cuanto antes. Si una protesta empieza a hacer cosas o a alentar a que se hagan cosas criminales o violentas, claro que sí, envíen a la policía cuanto antes, arréstenlo a todos, ¿ok? Ustedes saben, si hay una cosa que yo no soy y es la clase de persona que dice, ay no, las protestas de George Floyd fueron mayoritariamente pacíficas. No, yo me cansé de criticarlo, me cansé de criticar el comportamiento de la clase política para no permitir que la policía hiciera su trabajo y arrestara a quienes estaban cometiendo esta cantidad de daños en Estados Unidos, ¿ok? De la misma forma lo diría en cualquier país. El problema es que en este tema muy específico y particular, si tú no eres un recalcitrante defensor de Israel, eres pro Hamás. Eres pro Hamás. No puedes criticar a Hamás, no puedes condenar a Hamás, no puedes condenar a la islamización de Occidente, no puedes condenar cualquier cosa que tenga que ver con el fundamentalismo islámico y al mismo tiempo también criticar lo que hace el gobierno de Israel. Eso no lo puedes hacer. Tiene que ser una o la otra, ¿ok? Entonces, miren, tenemos que hablar, obviamente, en este caso, de algunas de las deportaciones que se están buscando hacer. Por ejemplo, una que todavía está en curso, pendiente a la revisión, de Rumeysa Öztürk. Rumeysa Öztürk es una estudiante de doctorado turca de la Universidad de Tufts, quien actualmente está detenida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y esto está relacionado a su activismo político, ¿ok? Debido a que Öztürk fue coautora de un artículo de opinión en el diario estudiantil Tufts Daily, en el que pedía a la universidad que dejara de invertir en empresas que apoyan la ocupación israelí de Gaza. Después de eso fue incluida en una lista por Canary Mission, una organización pro-israelí que señala públicamente a personas consideradas anti-Israel. Poco después fue arrestada por agentes de ICE vestidos de civil en Somerville, Massachusetts, y se le revocó la visa de estudiante. Fue trasladada a un centro de detención en Luisiana a pesar de una orden judicial que pedía que permaneciera en Massachusetts. Y actualmente todavía está pendiente si va a ser deportada o no, ¿ok? Entonces,
en este caso, nosotros tenemos a una persona que únicamente por decir que debería quitarle las alianzas económicas la universidad a organizaciones que apoyen lo que ella considera una guerra que se ha vuelto criminal, una guerra que se ha vuelto totalmente injusta y totalmente nefasta, debido a eso, ella merece ser deportada. Ella merece que se le cancele su visa de estudiante. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedes decir que eres un defensor de la libertad de expresión cuando dices cosas como estas, cuando apoyas posturas como estas? No hace falta ser un simpatizante ni de Palestina ni de Israel para entender cuál es la postura correcta en escenarios como estos, donde la persona no está acusada de hacer algo radical, no está acusada de pertenecer a algún grupo radical, no está acusada de haber dicho nada radical. O sea, lo que ella dijo lo pudiese decir cualquier persona, lo pudiese decir cualquiera. Y nuevamente, tiene el derecho a decirlo. Eso es la libertad de expresión. Se trata justamente de eso, tanto para las opiniones que te gustan como las que no, con tal de que esas opiniones no estén incentivando algo que pueda después dañar a las personas, ¿ok? Entonces, en este caso, la crítica es abiertamente a las acciones del gobierno de Israel. Sin embargo, se la ha designado como antisemita a esta mujer, ¿ok? Ahora, también tenemos el caso de Mahmoud Khalil. Mahmoud Khalil es un estudiante de posgrado nacido en Palestina y que tiene residencia legal permanente en Estados Unidos. Sin embargo, un juez de inmigración en Luisiana dictaminó que Khalil puede ser deportado bajo una cláusula poco utilizada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. La cláusula permite la deportación de personas cuya presencia se considera que tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país. ¿Por qué? Pues porque él ha sido uno de los organizadores de las protestas en contra de las acciones de Israel en la Universidad de Colombia. Y debido a esto se le acusa de apoyar a grupos como Hamas y formar parte de protestas antisemitas. Ahora, para esto no hay ninguna prueba de declaraciones, de opiniones, de comentarios que él haya hecho apoyando a grupos como Hamas o declaraciones antisemitas. Sin embargo, de igual forma está designado como tal. Ahora, hay un dato curioso que hay que mencionar. La razón por la que este hombre de apellido Khalil siquiera fue detenido es porque Ross Glick, un activista pro-israelí que previamente compartió una lista de manifestantes en el campus con las autoridades federales de inmigración, declaró que se encontraba en Washington, D.C. para reunirse con miembros del Congreso durante la manifestación en la biblioteca Barnard y que conversó sobre Khalil con asesores de los senadores Ted Cruz y John Fetterman, quienes prometieron intensificar el asunto. Glick indicó que algunos miembros de la Junta Directiva de Colombia también habían denunciado a Khalil ante las autoridades. ¿Ok? Ahora, ¿quién es exactamente este activista Ross Glick? Pues resulta que es una persona que solía pertenecer a un movimiento radical que se llama Betar USA. Pues es la filial estadounidense de Betar, que es un grupo radical que se define a sí mismo como un movimiento que ha transformado el mundo judío. Dicen ser el movimiento sionista de más rápido crecimiento a nivel mundial, con más de 35 filiales en Europa, Latinoamérica, Australia y Estados Unidos, declaró Daniel Levy, portavoz de Betar, Estados Unidos, a Al Jazeera. Dicen, somos sionistas ruidosos, orgullosos, agresivos y sin complejos. No somos judíos amables y educados. Somos sionistas ruidosos y orgullosos. ¿Okay? Ahora, una de las publicaciones que les dirá todo lo que necesitan saber sobre este grupo es esta que tienen aquí en pantalla. Una persona aquí está compartiendo lo que son los nombres de bebés palestinos que han perdido la vida en este conflicto antes de llegar a su primer cumpleaños. ¿Ok? Y pueden ver aquí una lista con todos esos nombres. Nuevamente, esto es una lista de bebés. ¿Ok? Y resulta que Betar responde a esto y dice, no es suficiente, exigimos sangre en Gaza. ¿Ok? Ahora, esta página de Twitter sigue activa. Yo les digo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que duraría activa una cuenta de Twitter, inclusive en la era de Elon Musk, que fuese a decir exactamente lo mismo, pero sobre judíos? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duraría esa cuenta? Encima de eso, ¿qué creen ustedes que estarían diciendo los medios de comunicación al respecto? Sin embargo, hay activistas que solían pertenecer y que pertenecen a este movimiento todavía, que se están codeando y reuniendo con políticos y sus asesores. Nuevamente, o sea, ¿dónde queda el Estados Unidos primero? ¿Dónde queda el agenda antiintervencionista? El que Estados Unidos define su propio rumbo y decide sus propias condiciones. El que Estados Unidos hace lo que está en el mejor interés de Estados Unidos. ¿Dónde queda eso cuando tiene que ver con la agenda política de Israel? De la misma forma que en la actualidad, unos días atrás, se anunció que el Departamento de Seguridad Nacional comenzará a revisar la actividad de los extranjeros en redes sociales para detectar el antisemitismo.
Esto fue anunciado el 9 de abril. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a considerar la actividad antisemita de extranjeros en redes sociales y el acoso físico a personas judías como motivos para denegar solicitudes de beneficios migratorios. Esto afectará de inmediato a los extranjeros que solicitan la residencia permanente legal, a los estudiantes extranjeros y a los extranjeros afiliados a instituciones educativas vinculadas con actividades antisemitas. Nuevamente, cuando tú pones el acoso físico dentro del mismo grupo que actividad antisemita, que es algo tan vago que no tiene ningún sentido, porque actividad antisemita nuevamente pudiese ser cualquier cosa. Pudiese ser el que tú critiques lo que está haciendo el gobierno de Israel. De la misma forma que cualquier persona tiene el derecho a criticar lo que hace el gobierno de cualquier otro país del planeta Tierra. Pero en este caso muy puntual y muy específico, si tú criticas las posturas políticas de este gobierno, resulta que estás aparentemente criticando a las personas, a los judíos. Que obviamente no es cierto, y sin embargo, de igual forma se te puede meter en el mismo grupo, como a mí frecuentemente se me incluye en ese mismo grupo por las críticas que yo siempre he hecho a la clase política, que nunca han tenido nada que ver con los ciudadanos, con los judíos como personas, como grupos, como religión. Siempre han sido a la clase política y a las acciones de esa clase política. De la misma forma, el año pasado se trató de aprobar una ley que actualmente sigue pendiente de revisión en el Senado, en el cual básicamente codificaría una definición de antisemitismo creada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Resulta que esto lo que haría es que la definición práctica de antisemitismo que tiene esta organización, la cual es cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos, que nuevamente, mira, yo no odio a nadie. Yo ni siquiera en su momento cuando falleció Chávez dije algo malo al respecto. De la misma forma no lo hice con Fidel Castro. Si hay una cosa que yo siempre he dicho es que el odio únicamente afecta a la persona que lo siente. La persona que es odiada no sabe que lo es. Entonces, si tú tienes odio dentro de ti, el que se está envenenando eres tú mismo, ¿ok? Puedes tener rencor, puedes tener alguna hostilidad, puedes tener poca empatía, ¿ok? O poca simpatía hacia una persona, hacia un grupo político, hacia algo. Pero de allí al odio, pues me parece que solamente daña al que lo siente. Sin embargo, ¿por qué exactamente debería estar prohibido que una persona en Estados Unidos, el país que tiene como su primera enmienda a la Constitución, la libertad de expresión, ¿por qué debería estar prohibido que una persona odie a otra persona? Con tal de que eso no se manifieste como un crimen, como un acto físico, como algo que pueda ir más allá de simplemente una opinión que tú puedas tener sobre un grupo, sobre una persona, sobre un país, sobre un gobierno de un país, ¿por qué no debería estar permitido? ¿Okay? Y también dicen, las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y a sus bienes, así como a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas. Según esta organización, esa definición también abarca los ataques contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía. Entonces, nuevamente, esto también incluye ataques contra el Estado de Israel. Porque, una vez más, tú criticas al Estado de Israel, estás aparentemente criticando a los judíos. El grupo también incluye ciertos ejemplos en su definición para ilustrar el antisemitismo. Decir, por ejemplo, que la existencia del Estado de Israel es una iniciativa racista se consideraría antisemita según sus términos. La definición también prohíbe cualquier comparación entre la política israelí contemporánea y la de los hildemaristas. ¿Okay? No puedes hacer esa comparación, no puedes hacer esa analogía. Nuevamente, o sea, esto es ridículo. Esto viene de parte de las mismas personas que cuando descubrieron que en China se estaba censurando a Winnie Pooh para no ofender al querido líder, se volvió un tema viral en Occidente, en particular en Estados Unidos, de compartir la imagen de Winnie Pooh en todas partes. Entonces, ese país, en lo que respecta a Israel, no. De Israel no. A otros países, todos los demás países del mundo sí. Pero sobre Israel no. No se puede decir nada malo. No se le puede criticar. Y no solo eso, sino que también tenemos que lidiar con el hecho de que muchos de los grupos de lobbyismo político, de cabildeo, muchos de los super PACs más grandes, que una vez más terminan haciendo algo muy parecido a comprar elecciones. Porque cuando tú gastas docenas de millones de dólares en contiendas para escaños en el Congreso, ni siquiera una contienda para la presidencia, para escaños en el Congreso, está en efecto haciendo una gran influencia en lo que va a ser el resultado de esa elección. Y esto aplica también obviamente con las elecciones presidenciales. Yo siempre he criticado el tema de que en Estados Unidos tú para siquiera tener la posibilidad de competir para ser el candidato del partido, no la posibilidad de competir para ser el presidente, no. La posibilidad de competir para ser el candidato del partido y después poder competir por la presidencia. Para siquiera tener esa posibilidad, tienes que primero haber recaudado por lo menos $50 millones. Por lo menos. Números bajos. Especialmente para lo que se vio el año pasado. Por lo menos 50 millones. ¿Okay? Miren lo que recaudó Ron DeSantis. Miren lo que recaudó Nikki Haley.
Entonces, por lo menos. Y eso una vez más, o sea, eso es en efecto una cosa que va totalmente contraria al interés de la ciudadanía, va totalmente contraria a lo que debería ser la democracia. Y dicen, sí, Acquaviva, pero las personas pudiesen ponerse de acuerdo y hacer las donaciones ellos, y en tal caso sería más bien una representación de la democracia. Pero típicamente nosotros vemos que los más grandes donantes no son personas, son estos super PACs, que muchas veces reciben la mayor parte de su dinero de millonarios. Son corporaciones, son compañías, entidades corporativas. No son personas dando 5 y 10 y 20 dólares a la vez. Una de las pocas veces, por cierto, que vimos eso fue tanto en el caso de Donald Trump como en el caso de Bernie Sanders. Donald Trump, su primera campaña presidencial, la mayor parte de sus ingresos de su campaña fue justamente personas, dando montos pequeños, igual con Bernie Sanders. Pero de allí en adelante, típicamente lo que se ve son estos millonarios y estas corporaciones, en efecto, invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares en asegurarse de que su agenda particular sea la que esté representada, sin importar quién gana. Por eso es que AIPAC hace donaciones tanto para la derecha como para la izquierda. De esa forma, no importa quién gana, yo de igual forma tengo mis intereses representados allí. Entonces ustedes pueden decir, Acquaviva, pero ¿por qué Harvard, una universidad que tiene 50.000 millones de dólares en el banco, invertidos, por qué debería estar recibiendo dinero federal? Pues miren, se pudiese hacer un caso de que ninguna universidad de la élite, de estas que cobran docenas y docenas de miles de dólares al año para siquiera poder atender, deberían estar recibiendo fondos federales. Sin embargo, resulta que en el caso de Harvard no es simplemente el tema de que ellos estén utilizando ese dinero para, no sé, darle becas a estudiantes pro-Palestina. Ten en cuenta que Harvard también es uno de las entidades que lidera la investigación en salud pública, en ciencia, en tecnología. También, obviamente, Estados Unidos tiene acuerdos federales para proyectos relacionados con ciberseguridad, con defensa, con energía, con Harvard. Bueno, recuerdan ustedes obviamente los logros realizados en un campo nefasto que salieron justamente de estas universidades de élite, que fue precisamente la creación de la bomba atómica. Salió justamente del desarrollo y la investigación de estas universidades de élite. Y también de la misma forma se sigue haciendo. Que si mucho de ese dinero se gasta en estudios de danza posmoderna, claro que sí. Que si quizás se debería recortar el financiamiento a las universidades que estén gastando de esa forma el dinero, claro que sí, estoy de acuerdo totalmente con eso. Sin embargo, la cosa de decir, vamos a suspender todo el dinero federal a una universidad como Harvard simplemente porque están permitiendo que personas critiquen a Israel, me parece una actitud totalmente nefasta, totalmente reprochable, totalmente hipócrita. ¿Okay? Entonces, ustedes saben, aplico lo que siempre he dicho. Cuando Donald Trump haga algo que no me guste, voy a ser el primero en criticarlo. Y así hice. Son las 2 de la mañana, pero aquí está el video. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.